en las sombras de una hacienda olvidada donde el polvo cubría los retratos de familias muertas, y el eco de pasos resonaba como promesas rotas, una joven sin nombre ni destino conoció al hombre que todos temían, un anciano cuya fortuna ocultaba un secreto más oscuro que la misma noche. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. El viento de marzo soplaba con furia sobre los campos de Castilla cuando Catalina Mendoza fue expulsada de la casa de su tío. No llevaba más que un vestido raído de lana gris, un chal deshilachado y una pequeña bolsa de tela que contenía un pan duro, 3 monedas de cobre y una carta sellada que jamás había abierto. Tenía 23 años, ojos color avellana que brillaban con una mezcla de tristeza y fiereza, y un corazón que aún no comprendía por qué su propia sangre la había traicionado. Su tío Bernardo, hombre de labios delgados y mirada calculadora, le había gritado desde el umbral de la puerta: «No eres bienvenida aquí, tu madre deshonró esta familia, y tú cargas su maldición, vete antes de que te eche a los perros». Catalina había intentado suplicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su tía Gertrudis, envuelta en un manto negro y con los dedos crispados sobre un rosario de marfil, había cerrado la puerta sin mirar atrás. El sonido del pestillo fue como una sentencia de muerte. Catalina caminó durante horas bajo el sol inclemente de la tarde, sus pies descalzos, sangrando sobre los caminos de piedra. Los campesinos que pasaban la miraban con desprecio o lástima, pero nadie le ofreció ayuda. En ese tiempo, una mujer sin familia y sin hogar era considerada menos que una mendiga, era un fantasma viviente, una mancha en el orden divino. Catalina recordaba las palabras de su madre moribunda, pronunciadas en un susurro débil, apenas 3 meses atrás: «Tú, busca la hacienda de don Ramiro Osorio, él te debe una deuda que nunca pagó, entrégale la carta, y él sabrá qué hacer». Pero su madre había muerto antes de poder explicar más, y Catalina había quedado sola con un enigma y una esperanza frágil como el cristal. Al caer la noche, Catalina divisó a lo lejos una inmensa propiedad rodeada de muros de piedra cubiertos de hiedra. Las torres de la casa principal se alzaban contra el cielo morado del crepúsculo, y las ventanas brillaban con luz de velas como ojos vigilantes. Un portón de hierro forjado, decorado con figuras de ángeles y serpientes entrelazadas, marcaba la entrada. Catalina se detuvo frente a él, temblando de frío y de miedo. ¿Qué haría si el anciano la rechazaba también? ¿Qué haría si la carta no significaba nada? Respiró hondo, apretó la bolsa contra su pecho y llamó a la puerta con el puño cerrado. El sonido resonó como un trueno en la quietud de la noche. Un hombre alto y encorvado, vestido con una levita negra impecable, abrió la puerta. Tenía el cabello blanco peinado hacia atrás, una barba recortada con precisión y ojos de un azul glacial que parecían atravesarla. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, pero conservaba una nobleza inquietante, como si hubiera sido tallado en mármol por un escultor amargo. «¿Qué quieres, muchacha?», preguntó con voz grave y sin emoción. Catalina tragó saliva. «Busco a don Ramiro Osorio. Mi madre me envió antes de morir. Dijo que él me debía algo». El anciano entrecerró los ojos, y por un instante, Catalina creyó ver un destello de sorpresa o quizá de dolor. «¿Quién era tu madre?», preguntó con voz apenas audible. «Elena Mendoza», respondió Catalina, y sacó la carta sellada de su bolsa. «Me pidió que le entregara esto». Don Ramiro tomó la carta con manos temblorosas, rompió el sello de cera roja y leyó en silencio. Su rostro se transformó. La frialdad dio paso a una expresión de horror y melancolía tan intensa que Catalina dio un paso atrás. El anciano levantó la vista hacia ella, y por primera vez, su voz se quebró. «Eres la hija de Elena». No era una pregunta, sino una afirmación cargada de incredulidad y culpa. «Entra, no puedes quedarte aquí afuera». Catalina vaciló, pero el hambre y el agotamiento la empujaron a cruzar el umbral. El interior de la hacienda era tan imponente como aterrador. Techos altos decorados con frescos descoloridos, candelabros de plata que proyectaban sombras danzantes,
y un silencio tan pesado que parecía aplastar el aire. Don Ramiro cerró la puerta detrás de ella y murmuró algo que Catalina no alcanzó a escuchar, pero que sonó como una disculpa o una plegaria. La llevó a un salón decorado con muebles de caoba oscura y tapices de terciopelo carmesí. Le ofreció una silla junto a la chimenea, donde ardía un fuego crepitante que olía a roble y resina. «Come», le ordenó, señalando una bandeja de plata con pan recién horneado, queso y vino tinto. Catalina devoró la comida con desesperación, sin importarle las miradas del anciano. Cuando terminó, él se sentó frente a ella, cruzó las manos sobre el regazo y habló con una voz tan ronca que parecía salir de las profundidades de una cueva. «Tu madre y yo fuimos amigos hace muchos años, antes de que el mundo se volviera cruel. Le hice una promesa que nunca cumplí, y por eso ella sufrió. Ahora que estás aquí, debo pagar esa deuda, aunque sea lo último que haga en esta vida». Catalina lo miró con desconfianza. ¿Qué clase de promesa? Don Ramiro no respondió de inmediato. En su lugar, se levantó, caminó hacia una vitrina de cristal y sacó un medallón de oro con una cadena rota. Lo sostuvo frente a la luz del fuego, y Catalina vio grabado en él el nombre, Elena, en letras cursivas delicadas. «Este medallón perteneció a tu madre. Se lo di el día en que prometí protegerla, pero fallé. Ella fue desterrada por su familia, igual que tú, y yo no hice nada para impedirlo. Ahora tú estás aquí, y no permitiré que la historia se repita». Catalina sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué mi familia me rechazó? ¿Qué hizo mi madre para merecer ese castigo? Don Ramiro cerró los ojos, como si la respuesta le causara un dolor insoportable. «Eso es algo que descubrirás con el tiempo, muchacha. Por ahora, quédate aquí. Esta hacienda será tu hogar mientras yo viva. Si esta historia te atrapa desde el principio, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue». Catalina pasó su primera noche en la hacienda, envuelta en sábanas de lino blanco, en una habitación del segundo piso que olía a lavanda y a olvido. Desde la ventana, podía ver los extensos campos de trigo que se extendían hasta el horizonte, iluminados por la luna llena. Pero a pesar de la comodidad, no pudo dormir. Las palabras de don Ramiro resonaban en su mente como campanas de iglesia, y el medallón de oro, ahora colgado de su cuello, pesaba más que el plomo. ¿Qué secreto unía a su madre con ese hombre sombrío? ¿Y por qué sentía, en lo más profundo de su ser, que su llegada a esa hacienda marcaría el inicio de algo irreversible? Los primeros días de Catalina en la hacienda transcurrieron en un silencio incómodo, roto solo por el crujir de las maderas viejas y el aullido del viento que se colaba por las grietas de los muros. Don Ramiro le asignó una doncella llamada Inés, una mujer de mediana edad con rostro redondo y manos callosas, que le enseñó las rutinas de la casa con una mezcla de eficiencia y desconfianza. «No hagas preguntas sobre el pasado del señor», le advirtió Inés una mañana mientras peinaba el largo cabello castaño de Catalina frente a un espejo manchado. «Hay cosas en esta casa que es mejor no saber. Y nunca, jamás, entres a la torre oeste. Está prohibida». Catalina asintió, pero la curiosidad ya había echado raíces en su mente. ¿Qué escondía la torre oeste? ¿Y por qué don Ramiro parecía cargar un peso tan grande sobre sus hombros? El anciano pasaba la mayor parte del día encerrado en su estudio, una habitación forrada de libros polvorientos y mapas amarillentos. Catalina solo lo veía durante las cenas, que transcurrían en un comedor inmenso iluminado por un candelabro de cristal. Él se sentaba en la cabecera de la mesa, ella en el otro extremo, y entre ambos se extendía un abismo de silencio. Don Ramiro comía poco, bebía vino tinto con parsimonia y la observaba con ojos que oscilaban entre la ternura y el remordimiento. Una noche, después de varios minutos de silencio, él habló. «Catalina, debes saber que no eres una huésped en esta casa. Eres algo más, algo que aún no puedo explicar». Ella levantó la vista de su plato de cordero asado y lo miró con desconcierto. «¿Qué quiere decir con eso, señor?». Don Ramiro suspiró. «Con el tiempo lo entenderás. Por ahora, solo necesito que confíes en mí». Pero confiar en un hombre que guardaba tantos secretos era como caminar sobre hielo delgado. Catalina comenzó a explorar la hacienda durante las tardes, cuando don Ramiro se retiraba a descansar.
Descubrió habitaciones llenas de retratos de personas que nunca había visto, hombres de mirada severa, vestidos con uniformes militares, mujeres con vestidos de encaje y expresiones melancólicas, niños con ojos tristes que parecían seguirla con la mirada. En una de las habitaciones del ala sur, encontró un baúl lleno de cartas atadas con cinta roja. Las leyó en secreto, con el corazón palpitante. Eran cartas de amor, escritas por don Ramiro a una mujer llamada Isabel. Mi amada Isabel, cada día sin ti es una agonía. Si pudiera borrar el pasado, lo haría solo para volver a verte sonreír. Las cartas estaban fechadas 40 años atrás, y las últimas eran desgarradoras. Isabel, perdóname, no pude salvarte, no pude salvarnos a ninguno de los dos. Catalina guardó las cartas en su lugar y salió de la habitación con lágrimas en los ojos. ¿Quién era Isabel, y qué relación tenía con su madre, con ella misma? Esa noche, durante la cena, reunió el valor para preguntar. Don Ramiro, ¿quién era Isabel? El anciano dejó caer el tenedor sobre el plato con un estrépito metálico. Su rostro se tornó pálido, y sus ojos azules brillaron con una mezcla de ira y dolor. ¿Cómo te atreves a mencionar ese nombre?, rugió, poniéndose de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. Catalina retrocedió, asustada. Llora, encontré unas cartas. No quería entrometerme, pero, don Ramiro cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de controlar su furia. Isabel era mi esposa, murió hace 30 años, y no volverás a mencionar su nombre en esta casa, ¿entendido? Catalina asintió, temblando. El anciano salió del comedor sin decir otra palabra, dejándola sola con el eco de su voz y el frío del salón. Dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar, quiero leer tu opinión. A pesar del incidente, Catalina no pudo dejar de pensar en Isabel. Esa noche, después de que todos en la hacienda se retiraron a dormir, se deslizó por los pasillos oscuros hasta la biblioteca. Había visto a don Ramiro guardar un libro de tapas de cuero rojo en uno de los estantes superiores, y tenía la corazonada de que contenía respuestas. Subió por una escalera de madera que crujió bajo su peso, tomó el libro y lo bajó con cuidado. Al abrirlo, descubrió que no era un libro común, sino un diario. Las páginas estaban cubiertas de una caligrafía elegante pero temblorosa, y las primeras entradas databan de 1830. Hoy me casé con Isabel Fernández, la mujer más hermosa y noble que he conocido. Prometo amarla hasta mi último aliento. Catalina pasó las páginas con dedos temblorosos, leyendo fragmentos de una vida que parecía haber sido feliz al principio. Don Ramiro describía días de paseos por los campos, noches de música y baile, y la alegría de ver a Isabel sonreír. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Isabel está enferma, los médicos no saben qué le ocurre, temo perderla. Y luego, páginas más adelante, Isabel murió esta madrugada, no pude hacer nada, Dios me ha castigado por mis pecados. Catalina cerró el diario con el corazón acelerado. ¿Qué pecados? ¿Qué había hecho don Ramiro para sentir que merecía tal castigo? Guardó el libro en su lugar y regresó a su habitación, pero no pudo dormir. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún faltaban muchas. A la mañana siguiente, encontró a don Ramiro en el jardín, sentado en un banco de piedra bajo un árbol de ciprés. Parecía más viejo y frágil que nunca, con los hombros encorvados y la mirada perdida en el horizonte. Catalina se acercó con cautela. Señor, lamento haber mencionado a Isabel. No era mi intención causarle dolor. Don Ramiro no la miró. Todos llevamos dolor, muchacha. El mío es solo más viejo que el tuyo. Catalina se sentó a su lado, sin saber qué decir. Después de un largo silencio, el anciano habló. Tu madre conocía a Isabel. Fueron amigas en su juventud. Cuando Isabel murió, tu madre me escribió una carta pidiéndome que la ayudara, pero yo estaba demasiado consumido por mi propio sufrimiento para responder. Y por eso, ella pagó el precio. Catalina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué precio, señor? Don Ramiro finalmente la miró, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. El mismo que estás pagando tú ahora, muchacha. El precio de ser rechazada por aquellos que deberían amarte. Catalina quiso preguntar más, pero don Ramiro se levantó y caminó de regreso a la casa,
dejándola sola con el viento y las sombras del pasado. Esa tarde, mientras Inés le enseñaba a bordar en el salón, Catalina notó algo extraño. Un sirviente que nunca había visto antes cruzó el pasillo cargando una bandeja de comida hacia la torre oeste. Inés lo vio también y palideció. No mires hacia allá, susurró con urgencia. Te lo advertí, la torre está prohibida. Pero era demasiado tarde. La curiosidad de Catalina se había convertido en una obsesión. Esa noche, decidió que descubriría qué secreto guardaba la torre oeste, sin importar las consecuencias. La medianoche había caído sobre la hacienda como un manto de terciopelo negro cuando Catalina se deslizó fuera de su habitación, descalza y envuelta en un chal de lana. Los pasillos estaban sumidos en la oscuridad, iluminados apenas por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas emplomadas. Cada crujido del suelo de madera bajo sus pies sonaba como un disparo en el silencio opresivo. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que alguien pudiera oírlo. Había esperado hasta estar segura de que todos dormían, don Ramiro, Inés, los sirvientes. Ahora, con una vela en la mano y el medallón de su madre colgando de su cuello, se dirigía hacia la torre oeste, el único lugar de la hacienda que le habían prohibido explorar. La puerta que conducía a la torre estaba al final del ala norte, oculta detrás de un tapiz raído que representaba una escena de casa medieval. Catalina apartó el tapiz con cuidado y encontró una puerta de madera oscura, reforzada con bandas de hierro y cerrada con un candado enorme. Pero al acercarse, notó algo extraño. El candado estaba abierto, colgando de la argolla como si alguien hubiera olvidado cerrarlo. Su respiración se aceleró. ¿Era una trampa o una invitación? No lo sabía, pero la tentación era demasiado grande. Empujó la puerta, que se abrió con un gemido agudo y prolongado, y subió por una escalera de caracol que ascendía en espiral hacia la oscuridad. El aire olía a humedad, a moho y a algo más, un aroma dulzón y enfermizo que le revolvió el estómago. La vela proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra cubiertas de musgo, y Catalina tuvo que apoyarse en el muro para no perder el equilibrio. Al llegar al final de la escalera, encontró otra puerta, esta vez sin cerradura. La empujó suavemente, y se abrió con un chirrido. La habitación del otro lado era circular, con ventanas estrechas que dejaban entrar rayos de luz lunar. En el centro había una cama con dosel, cubierta de cortinas de gasa blanca que se movían con la brisa nocturna, y en esa cama, acostada como una figura de cera, yacía una mujer. Catalina ahogó un grito y dejó caer la vela, que rodó por el suelo de piedra antes de apagarse. La oscuridad la envolvió, pero los rayos de luna iluminaban lo suficiente para que pudiera ver. La mujer tenía el cabello largo y negro, extendido sobre la almohada como un abanico de seda. Su rostro era de una palidez sobrenatural, con labios azulados y ojos cerrados. Vestía un camisón blanco bordado con flores, y sus manos descansaban sobre su pecho, cruzadas como en un ataúd. Catalina se acercó lentamente, temblando de pies a cabeza. ¿Está viva?, susurró, aunque no esperaba respuesta. En ese momento, la mujer abrió los ojos. Eran de un verde brillante, casi luminoso en la penumbra, y fijaron su mirada directamente en Catalina. Esta retrocedió con un grito, tropezando con sus propios pies y cayendo al suelo. La mujer no se movió, pero sus labios se curvaron en una sonrisa débil y triste. No tengas miedo, dijo con voz ronca, como si no hubiera hablado en años. No voy a hacerte daño. Catalina se puso de pie con esfuerzo, el corazón martilleando en su pecho. ¿Quién eres? La mujer cerró los ojos por un momento, como si la pregunta le causara dolor. Soy Beatriz, la hija de don Ramiro y de Isabel. Catalina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero él nunca mencionó tener una hija. Beatriz rió, pero fue una risa hueca, sin alegría, porque para él, estoy muerta. He estado encerrada en esta torre durante 30 años. Si quieres saber la verdad detrás de este secreto, suscríbete, aquí contamos lo que otros callan. Catalina se sentó en el borde de la cama, aún temblando. ¿Por qué? ¿Por qué te tiene encerrada? Beatriz se incorporó lentamente, apoyándose en las almohadas. Su rostro, aunque pálido,
Conservaba rastros de una belleza que debió haber sido deslumbrante en su juventud. Es una larga historia, pero te la contaré, porque creo que tú eres la única que puede ayudarme. Catalina asintió, incapaz de hablar. Beatriz comenzó a relatar su historia con voz cansada pero firme. Mi madre, Isabel, murió cuando yo tenía apenas 20 años. Fue una muerte repentina, misteriosa. Los médicos dijeron que su corazón se detuvo sin razón aparente, pero yo siempre supe la verdad. Mi padre la mató. Catalina jadeó. ¿Cómo puedes decir eso? Don Ramiro amaba a tu madre. He leído sus cartas, he visto su dolor. Beatriz sacudió la cabeza con amargura. El amor y el odio son dos caras de la misma moneda. Mi padre amaba a mi madre, sí, pero también la celaba con una intensidad enfermiza. Creía que ella tenía un amante, aunque no era cierto. Una noche, después de una discusión terrible, mi madre bebió una copa de vino que él le ofreció. A la mañana siguiente, estaba muerta. Yo lo confronté, le dije que sabía lo que había hecho, y él me encerró aquí. Me dijo que si hablaba, destruiría todo lo que amaba. Me dijo que estaba loca, que mi dolor por la muerte de mi madre me había trastornado, y así he vivido desde entonces, como un fantasma en mi propia casa. Catalina sintió náuseas. ¿Y nadie sabe que estás aquí? Beatriz asintió. Solo Inés, que trae mi comida, y ahora tú. Catalina tomó la mano de Beatriz, que estaba fría como el hielo. Te sacaré de aquí, no puedes seguir viviendo así. Beatriz sonrió con tristeza. Eres valiente, igual que tu madre. Catalina se sobresaltó. ¿Conociste a mi madre? Beatriz asintió. Elena solía visitarnos cuando yo era niña. Era la mejor amiga de mi madre. Ellas compartían secretos, sueños. Pero después de la muerte de Isabel, tu madre también sufrió. Mi padre la culpaba por algo, no sé qué, y le negó su ayuda cuando más la necesitaba. Por eso tu familia la rechazó. Por eso te rechazaron a ti. Catalina sintió lágrimas rodar por sus mejillas. ¿Y qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo cambiar esto? Beatriz la miró con intensidad. Tienes que encontrar la prueba de lo que mi padre hizo. Hay un diario escondido en su estudio, un diario donde confiesa todo. Si lo encuentras, podrás usarlo para liberar a ambas de esta maldición. Catalina pasó el resto de la noche en la torre, hablando con Beatriz, escuchando historias de una vida robada y de un amor traicionado. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas, supo que debía regresar a su habitación antes de que alguien notara su ausencia. Volveré, le prometió a Beatriz. Te lo juro. Beatriz la tomó de la mano con una fuerza sorprendente. Ten cuidado, mi padre es un hombre peligroso. Si descubre lo que sabes, no dudará en hacerte daño. Catalina asintió y salió de la torre, bajando las escaleras con el corazón pesado. Al llegar a su habitación, se dejó caer en la cama, agotada pero decidida. Ahora tenía una misión: encontrar el diario de don Ramiro y exponer la verdad, sin importar el costo. Pero no sabía que el anciano ya sospechaba de ella, y que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Los días siguientes transcurrieron en una tensión silenciosa que Catalina podía sentir en cada rincón de la hacienda. Don Ramiro parecía observarla con más atención que antes, sus ojos azules siguiéndola durante las comidas, en los pasillos, incluso cuando ella creía estar sola en el jardín. Catalina intentaba actuar con normalidad, pero su mente estaba obsesionada con una sola cosa: encontrar el diario que Beatriz había mencionado. Sabía que el estudio del anciano estaba cerrado con llave durante las noches, pero durante el día, cuando don Ramiro salía a inspeccionar sus tierras, había una ventana de oportunidad. Solo necesitaba el momento adecuado y la valentía para arriesgarse. Una tarde lluviosa de abril, esa oportunidad llegó. Don Ramiro anunció que visitaría los molinos en la aldea cercana y que no regresaría hasta el anochecer. Catalina esperó hasta que el carruaje desapareció por el camino embarrado, y luego corrió hacia el estudio. La puerta estaba cerrada, como siempre, pero Catalina había aprendido de Inés que la llave colgaba de un gancho en la cocina, oculta entre otros utensilios. Tomó la llave con manos temblorosas, regresó al estudio y la insertó en la cerradura. El mecanismo giró con un clic suave, y la puerta se abrió.
El estudio era un santuario de conocimiento y melancolía, estantes repletos de libros antiguos, mapas enrollados, una escribanía de plata con plumas de ave, y un enorme escritorio de roble cubierto de papeles y cartas. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas pesadas que apenas dejaban pasar la luz del día, y el aire olía a tabaco, tinta y viejos recuerdos. Catalina cerró la puerta detrás de ella y comenzó a buscar. Revisó los cajones del escritorio, pero solo encontró documentos financieros, contratos de tierras y recibos. Buscó entre los libros, detrás de los cuadros, incluso levantó la alfombra persa para ver si había una trampilla oculta. Nada. La desesperación comenzaba a apoderarse de ella cuando su mirada cayó sobre un retrato en la pared, una pintura de Isabel, hermosa y serena, con un vestido azul y una sonrisa enigmática. Había algo en ese cuadro que le llamaba la atención, algo que no encajaba. Se acercó al retrato y lo examinó con cuidado. El marco era de madera tallada, con detalles de hojas y flores. Catalina pasó los dedos por el borde inferior, y sintió un pequeño botón oculto entre las tallas. Lo presionó, y el cuadro se movió hacia adelante con un chasquido, revelando un compartimento secreto detrás. Dentro, había un libro de tapas de cuero negro, atado con una cinta roja. Catalina lo sacó con reverencia, desató la cinta y abrió el libro. La primera página estaba escrita con una caligrafía temblorosa, confesiones de un alma condenada. Que Dios me perdone por lo que he hecho. Catalina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pasó las páginas con dedos temblorosos, leyendo fragmentos que le helaban la sangre. No pude soportar la idea de que Isabel me amara menos que a sus sueños. La sexta hablando con ese hombre en el jardín, riendo, y los celos me consumieron. Cuando le ofrecí la copa de vino esa noche, sabía lo que contenía. Sabía que no despertaría. Dios me perdone, pero no pude detenerme. Catalina cerró el libro con un golpe seco, sintiendo náuseas. Beatriz tenía razón. Don Ramiro había asesinado a su propia esposa por celos infundados, y luego había encerrado a su hija para silenciarla. Catalina guardó el libro bajo su chal y salió del estudio, cerrando la puerta tras de sí. Debía mostrarle el diario a alguien que pudiera ayudar. Pero, ¿a quién? No tenía amigos, no tenía aliados, solo tenía a Beatriz, encerrada en la torre, y a Inés, que parecía aterrorizada de don Ramiro. Decidió que primero hablaría con Beatriz, y juntas encontrarían una forma de exponer la verdad. Pero cuando regresaba a su habitación, se encontró cara a cara con el anciano. Don Ramiro estaba de pie en el pasillo, con la ropa empapada por la lluvia y una expresión de furia contenida. ¿Dónde has estado?, preguntó con voz gélida. Catalina tragó saliva. Llora. Estaba en el jardín, señor. Don Ramiro dio un paso hacia ella. Mientes, te sexta salir del estudio. ¿Qué estabas haciendo allí? Si esto te toca, escribe quiero más en los comentarios para mostrar que perteneces a esta comunidad. Catalina retrocedió, apretando el libro bajo su chal. Nada, señor. Solo buscaba un libro para leer. Don Ramiro entrecerró los ojos. ¿Y encontraste lo que buscabas? Catalina asintió, tratando de mantener la calma. Sí, señor. El anciano extendió la mano. Muéstramelo. Catalina sintió el pánico apoderarse de ella. Si le mostraba el diario, todo estaría perdido. Pero si se negaba, él sabría que ocultaba algo. Decidió arriesgarse. No puedo, señor. Es algo personal. Don Ramiro dio otro paso hacia ella, y Catalina pudo ver la ira ardiendo en sus ojos. No me hagas repetirlo, muchacha. Muéstramelo. Ahora. Catalina sacó el libro de su chal y lo sostuvo contra su pecho. No se lo daré, porque este libro prueba que usted es un asesino. El silencio que siguió fue tan profundo que Catalina pudo oír el latido de su propio corazón. Don Ramiro la miraba con una mezcla de incredulidad y horror. ¿Cómo te atreves?, susurró con voz temblorosa. ¿Cómo te atreves a juzgarme? Catalina levantó la barbilla, desafiante. Sé lo que hizo, sé que mató a Isabel, y sé que ha tenido a Beatriz encerrada en la torre durante 30 años. Don Ramiro palideció, y por un momento, Catalina creyó que iba a desplomarse.
Pero luego, su expresión se endureció. Esa mujer te llenó la cabeza de mentiras. Beatriz está loca. Siempre lo estuvo. Yo no maté a Isabel. Ella murió de muerte natural. Catalina sacudió la cabeza. Entonces, ¿por qué escribió esto? Abrió el libro y leyó en voz alta. Cuando le ofrecí la copa de vino esa noche, sabía lo que contenía. Don Ramiro cerró los ojos, y cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. Llora, yo no quería, fue un momento de locura, los celos me consumieron, pero después, me arrepentí, he vivido con ese remordimiento cada día de mi vida. Catalina sintió una mezcla de compasión y repulsión, y por eso, encerró a su hija, para ocultar su crimen. Don Ramiro asintió lentamente, no podía dejar que el mundo supiera la verdad, no podía dejar que mi nombre fuera manchado. Catalina lo miró con desprecio, y por eso destruyó 2 vidas, la de Isabel y la de Beatriz. ¿Y qué hay de mi madre? ¿Por qué la rechazó cuando ella necesitaba ayuda? Don Ramiro se dejó caer contra la pared, agotado. Tu madre sabía demasiado, era amiga de Isabel, y sospechaba de mí. Le negué mi ayuda porque temía que hablara, y por eso su familia la rechazó, porque yo difundí rumores sobre ella, rumores que la hicieron ver como una mujer deshonrada. Catalina sintió lágrimas rodar por sus mejillas. Usted destruyó a mi madre, y ahora intenta destruirme a mí. Don Ramiro levantó la vista hacia ella, con ojos suplicantes. No, Catalina, llora, yo quiero reparar el daño, por eso te traje aquí, por eso te he dado un hogar. Quiero que seas mi heredera, quiero dejarte todo lo que tengo. Catalina rió con amargura. No quiero su dinero ni su hacienda, quiero justicia, y voy a asegurarme de que la consiga. Don Ramiro se puso de pie, tambaleándose. Si hablas, te destruiré. Tengo poder, influencia, nadie te creerá, serás una mendiga otra vez. Catalina lo miró sin miedo. Entonces, que así sea, pero la verdad saldrá a la luz, aunque sea lo último que haga. Y con esas palabras, salió del pasillo, dejando al anciano solo con su culpa y su desesperación. Catalina corrió por los pasillos de la hacienda con el diario apretado contra su pecho, el eco de sus pasos resonando como tambores de guerra. Sabía que don Ramiro no la dejaría ir tan fácilmente. Había visto la desesperación en sus ojos, pero también había visto algo más peligroso, la determinación de un hombre que no tiene nada que perder. Subió las escaleras de 2 en 2, atravesó el ala norte y apartó el tapiz que ocultaba la puerta de la torre oeste. Esta vez, el candado estaba cerrado. Catalina golpeó la puerta con los puños, llamando a Beatriz con voz ahogada. Beatriz, ábrele, soy yo, Catalina. No hubo respuesta. Catalina golpeó más fuerte, con desesperación. Por favor, estoy en peligro. Finalmente, escuchó pasos en la escalera, y la puerta se abrió desde dentro. Era Inés, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. Entra rápido, susurró, tirando de Catalina hacia el interior. Don Ramiro está buscándote, ha ordenado a los sirvientes que te encuentren. Catalina subió las escaleras a tropezones, con Inés detrás de ella. Al llegar a la habitación circular, encontró a Beatriz sentada en la cama, con las manos cruzadas sobre el regazo y una expresión de calma inquietante. Ya sé lo que pasó, dijo Beatriz. Inés me lo contó. ¿Encontraste el diario? Catalina asintió, sin aliento. Sí, y confronté a tu padre. Admitió todo, pero ahora quiere destruirme. Beatriz se puso de pie con dificultad, apoyándose en el marco de la cama. A pesar de los 30 años de encierro, conservaba una dignidad que impresionaba. Entonces, ha llegado el momento de terminar con esto. Catalina la miró con confusión. ¿Qué quieres decir? Beatriz caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, hacia los campos oscuros iluminados por la luna. Vamos a huir, las 3, esta noche. Inés soltó un grito ahogado. No podemos. Don Ramiro tiene hombres vigilando la hacienda. Nos atraparán antes de que lleguemos al camino. Beatriz se volvió hacia ellas con una sonrisa triste. No si sabemos por dónde escapar. Hay un túnel secreto, construido hace siglos para escapar en tiempos de guerra. Mi madre me lo mostró cuando era niña. Conduce desde el sótano de la hacienda hasta un bosque a 1 kilómetro de distancia. Nadie más lo conoce,
excepto nosotras. Catalina sintió un rayo de esperanza. ¿Y tú recuerdas cómo llegar? Beatriz asintió. Perfectamente. He soñado con ese túnel durante 30 años. ¿Te sorprendió esto? Comenta sorprendido y suscríbete para la segunda vuelta de la historia. El plan se trazó rápidamente. Esperarían hasta la medianoche, cuando todos en la hacienda estuvieran dormidos. Inés llevaría provisiones, y pan, queso, agua, mantas. Catalina llevaría el diario, el medallón de su madre y lo poco que poseía. Beatriz guiaría el camino. Una vez en el bosque, viajarían hacia la ciudad más cercana, donde Catalina entregaría el diario a las autoridades. Era un plan arriesgado, lleno de incertidumbre, pero era su única oportunidad. Mientras esperaban, Catalina preguntó a Beatriz algo que la había estado atormentando. ¿Por qué tu padre me trajo aquí? ¿Por qué no me rechazó como hizo con mi madre? Beatriz la miró con tristeza. Porque tú eres su última oportunidad de redención. Él sabía que tu madre había muerto, y cuando recibió su carta, vio en ti una forma de enmendar sus errores. Pero su culpa es demasiado grande, no puede salvarte sin destruirse a sí mismo. Catalina sintió un nudo en la garganta. Entonces, nunca tuve una verdadera oportunidad, ¿verdad? Beatriz tomó su mano. Si la tienes, ahora, con nosotras. La medianoche llegó con un silencio sepulcral. Las tres mujeres bajaron las escaleras de la torre con cuidado extremo, cada crujido de madera sonando como una alarma. Inés llevaba una linterna cubierta con un paño para atenuar la luz. Beatriz, a pesar de su debilidad, caminaba con determinación, guiándolas por pasillos que Catalina nunca había explorado. Llegaron al sótano, un lugar húmedo y oscuro, lleno de barriles de vino y cajas polvorientas. Beatriz se arrodilló frente a una pared de piedra y comenzó a buscar con las manos. Aquí, susurró, y presionó una piedra que sobresalía ligeramente. La pared se movió con un chirrido, revelando un pasaje estrecho y oscuro. Catalina sintió un escalofrío. ¿Estás segura de que este túnel aún es seguro? Beatriz asintió. Solo hay una forma de saberlo, y con esas palabras, entró en la oscuridad. Catalina e Inés la siguieron, y la pared se cerró detrás de ellas con un golpe sordo. El túnel era estrecho y bajo, con el techo cubierto de raíces y el suelo húmedo bajo sus pies. El aire olía a tierra y a agua estancada. Caminaron en fila india, con Beatriz al frente, sosteniendo la linterna. Catalina podía oír su propia respiración, acelerada por el miedo y la emoción. Después de lo que pareció una eternidad, el túnel comenzó a ascender, y finalmente llegaron a una salida cubierta de arbustos. Beatriz apartó las ramas y salieron al bosque, respirando el aire fresco de la noche. Catalina miró hacia atrás, hacia la hacienda, que se alzaba a lo lejos como un gigante dormido. Lo logramos, susurró con incredulidad. Inés comenzó a reír y llorar al mismo tiempo. Estamos libres, pero Beatriz no celebraba. Su rostro estaba serio, vigilante. Aún no. Don Ramiro enviará hombres en nuestra busca al amanecer. Debemos alejarnos lo más posible antes de que eso suceda. Y así, las tres mujeres comenzaron a caminar por el bosque oscuro, guiadas por la luz de la luna y la promesa de un futuro incierto pero lleno de esperanza. Sin embargo, ninguna de ellas sabía que don Ramiro ya había descubierto su ausencia, y que cabalgaba hacia ellas con una furia que haría temblar la tierra misma. El bosque se extendía ante ellas como un laberinto de sombras y susurros, cada árbol una silueta retorcida que parecía observarlas con ojos invisibles. Las ramas desnudas se entrelazaban formando un dosel irregular que apenas dejaba pasar la luz de la luna, creando patrones cambiantes en el suelo del bosque. Catalina, Beatriz e Inés caminaban en silencio, sus pies hundiéndose en un manto espeso de hojas húmedas que amortiguaba sus pasos pero que ocasionalmente crujía bajo su peso, haciéndolas detenerse con el corazón acelerado. La luna llena brillaba entre las ramas desnudas, proyectando rayos de luz plateada que iluminaban el camino de forma intermitente, creando un efecto hipnótico que desorientaba tanto como guiaba. Beatriz lideraba el grupo con una seguridad sorprendente para alguien que había pasado 3 décadas encerrada entre 4 paredes, sus movimientos revelando una memoria muscular que el tiempo no había borrado.
Su memoria la guiaba por senderos que parecían invisibles para las demás, reconociendo marcas en los árboles, formaciones de piedras y el sonido particular de arroyos que había conocido en su juventud. A veces se detenía, cerraba los ojos y aspiraba el aire nocturno, como si pudiera leer el camino a través del olfato. Catalina observaba con fascinación cómo esta mujer, a quien había visto tan frágil en la torre, ahora caminaba con determinación férrea. Catalina llevaba el diario envuelto en un paño grueso dentro de su bolsa de cuero, consciente de que ese libro de confesiones manchado de tinta era su única arma verdadera contra el poder y la influencia de don Ramiro. Cada cierto tiempo, su mano se movía instintivamente hacia la bolsa para asegurarse de que el diario seguía allí, como si fuera un talismán contra el mal. El peso del libro contra su costado era a la vez reconfortante y aterrador, pues sabía que contenía secretos capaces de destruir a un hombre poderoso, pero también de condenarlas a todas si caía en las manos equivocadas. Inés cargaba un saco pesado con provisiones que había logrado reunir antes de escapar: pan duro, queso, algunas manzanas arrugadas y una cantimplora con agua. Temblaba cada vez que un búho ululaba en la distancia o una rama crujía bajo el viento nocturno, y se santiguaba constantemente murmurando oraciones entre dientes. Su rostro pálido brillaba con sudor frío a pesar del aire helado de la noche, y sus ojos saltaban de sombra en sombra, esperando ver aparecer a los hombres de don Ramiro en cualquier momento. Habían caminado durante más de 2 horas, dejando atrás la hacienda y adentrándose cada vez más en el corazón del bosque cuando escucharon el sonido que más temían, el relincho agudo de caballos y el ladrido furioso de perros de caza a la distancia. El sonido era inconfundible, penetrante, y venía desde la dirección de la hacienda. Don Ramiro los había soltado. Las 3 mujeres se miraron con horror, y Catalina sintió que su sangre se convertía en hielo. Rápido, susurró Beatriz con urgencia, apresurando el paso hasta casi correr entre los árboles. Debemos llegar al río antes de que los perros rastreen nuestro olor. Una vez que crucemos el agua, perderán nuestro rastro. Su voz era firme pero sus manos temblaban ligeramente, revelando que su calma era más actuada que real. Catalina sintió el pánico apretarle el pecho como un puño gigante, dificultándole la respiración. ¿Cuán lejos está el río? ¿Podremos llegar a tiempo? Su voz salió más aguda de lo que pretendía, casi un chillido de desesperación. Beatriz no respondió a la pregunta directamente, solo aceleró hasta casi correr a través del laberinto de árboles, esquivando raíces expuestas y saltando sobre troncos caídos, y las otras 2 la siguieron lo mejor que pudieron. El saco de provisiones golpeaba dolorosamente contra la espalda de Inés, y Catalina sentía que sus pulmones iban a explotar, pero ninguna se atrevía a pedir que se detuvieran. Los ladridos se hacían más fuertes, más cercanos con cada minuto que pasaba, transformándose de un sonido lejano en una amenaza inmediata y tangible. Catalina podía imaginar con claridad terrorífica a los sabuesos con sus fauces abiertas, enseñando colmillos afilados, sedientos de sangre, sus ojos brillando con el instinto de la caza. Podía visualizar a don Ramiro montado en su caballo negro, dirigiendo la persecución con esa expresión de determinación fría que había visto en su rostro cuando la confrontó en su estudio. Corrieron desesperadamente entre los árboles, tropezando repetidamente con raíces que sobresalían del suelo como garras, intentando detenerlas, arañándose la piel con ramas bajas que les dejaban cortes sangrantes en los brazos y el rostro, hasta que finalmente, como una bendición divina, el sonido del agua corriente llegó a sus oídos. Era un murmullo constante que se hacía más fuerte con cada paso, prometiendo salvación si lograban alcanzarlo a tiempo. El río era más estrecho de lo que Catalina había imaginado, pero increíblemente rápido, con una corriente poderosa que brillaba bajo la luz de la luna como una serpiente de plata líquida deslizándose entre las rocas. El agua golpeaba contra las piedras creando pequeñas cascadas de espuma blanca que relucían en la oscuridad. El sonido era ensordecedor, después del silencio relativo del bosque. Debemos cruzar inmediatamente, dijo Beatriz con determinación, y sin esperar respuesta o considerar el peligro, se sumergió en el agua helada con un jadeo ahogado. El shock del frío la golpeó como un martillo, pero siguió adelante,
luchando contra la corriente que intentaba arrastrarla río abajo. Catalina e Inés la siguieron sin vacilar, jadeando por el frío brutal que les cortaba la piel como miles de cuchillos diminutos. El agua les llegaba hasta la cintura, empapando sus vestidos que se volvieron pesados como plomo, y la corriente poderosa amenazaba constantemente con arrastrarlas hacia las rocas afiladas que sobresalían del lecho del río. Catalina aferró la bolsa con el diario contra su pecho, manteniéndola por encima del agua, rezando fervientemente para que el paño protegiera las páginas de la humedad. Sus pies resbalaban sobre las piedras cubiertas de musgo en el fondo del río, y más de una vez estuvo a punto de caer. El cruce pareció durar una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos pocos minutos de lucha contra la naturaleza. Finalmente, con las últimas fuerzas que les quedaban, llegaron a la otra orilla, empapadas hasta los huesos y temblando violentamente, y se dejaron caer sobre la hierba húmeda, completamente agotadas. Sus respiraciones salían en jadeos irregulares que formaban nubes de vapor en el aire frío de la noche, pero no había tiempo para descansar o recuperarse. Los ladridos frenéticos se acercaban rápidamente, y ahora podían ver el resplandor naranja de las antorchas moviéndose entre los árboles del otro lado del río, aproximándose a la orilla como luciérnagas malignas. Las voces de los hombres se hacían audibles, gritando órdenes a los perros y entre ellos. «Síganme ahora», ordenó Beatriz con voz áspera, poniéndose de pie con esfuerzo considerable, el agua goteando de su ropa empapada. «Conozco un lugar donde podemos escondernos hasta que se vayan». Las condujo tambaleándose hacia una cueva pequeña oculta entre rocas enormes cubiertas de musgo verde brillante, apenas lo suficientemente grande para que las tres cupieran apretadas. La entrada estaba parcialmente oculta por helechos y enredaderas que colgaban como una cortina natural. Se escondieron en su interior húmedo y oscuro, apretadas unas contra otras para compartir el calor corporal, conteniendo la respiración y tratando de calmar sus corazones acelerados. El interior de la cueva olía a tierra mojada y piedra antigua. Catalina podía sentir el cuerpo tembloroso de Inés presionado contra el suyo, y la respiración controlada de Beatriz en su otro lado. Los perros llegaron a la orilla del río momentos después, ladrando con furia descontrolada, tirando de sus correas y saltando hacia el agua antes de ser contenidos por sus manejadores. Catalina pudo ver a través de la cortina de vegetación a los hombres de don Ramiro sosteniendo las antorchas en alto, sus rostros iluminados por el fuego danzante. Eran 4 jinetes imponentes, vestidos con capas oscuras que ondeaban en el viento nocturno y armados con escopetas que colgaban amenazadoramente de sus monturas. Sus caballos resoplaban y pateaban el suelo, inquietos. Uno de ellos, un hombre corpulento con barba espesa, gritó con frustración evidente: «Las perdimos. Los perros no pueden seguir el rastro después del río. El agua ha borrado completamente su olor». Otro respondió, su voz cargada de preocupación: «Don Ramiro no estará nada contento con esto. Dijo específicamente que las quería vivas, sin daño. Conocen sus secretos». Había un temblor nervioso en su tono que revelaba su miedo al anciano. El primero escupió en el suelo con disgusto: «Pues tendremos que buscarlas río arriba y río abajo. No pueden haber ido muy lejos en su condición. Son mujeres débiles, se cansarán pronto». Tiró bruscamente de las riendas de su caballo. «Dividámonos», sugirió un tercero. 2 río arriba, 2 río abajo, cubrir más terreno. Y con esas palabras de estrategia, los jinetes se alejaron en direcciones opuestas, guiando a los perros frustrados a lo largo de ambas orillas del río, sus antorchas convirtiéndose gradualmente en puntos de luz cada vez más pequeños en la distancia. Catalina esperó hasta que el sonido de los cascos sobre las piedras desapareció completamente en la noche antes de atreverse a respirar normalmente de nuevo. Su cuerpo entero temblaba, tanto por el frío como por el miedo. «Estaremos a salvo aquí hasta el amanecer», dijo Beatriz finalmente, cerrando los ojos con agotamiento evidente. «El frío es terrible, pero es preferible a ser capturadas. Luego, con la primera luz, continuaremos hacia la aldea de San Miguel. Allí hay un sacerdote bueno, el padre Tomás, que fue amigo cercano de mi madre antes de que todo esto sucediera. Él nos ayudará, estoy segura. Es un hombre de principios».
Catalina asintió en la oscuridad, aunque en su corazón dudaba profundamente de que pudieran confiar en alguien en estas circunstancias. Don Ramiro era un hombre inmensamente poderoso, con influencia que se extendía por toda la región como una red invisible. ¿Quién se atrevería realmente a desafiarlo, a arriesgar su posición y seguridad por 3 mujeres fugitivas? Pero no tenían otra opción viable, ningún otro plan o refugio al cual acudir. Pasaron el resto de la noche, acurrucadas en la cueva estrecha, escuchando el murmullo constante del río y el viento frío entre los árboles, cada sonido extraño haciéndolas tensarse. Catalina no pudo dormir ni un momento, su mente llena de imágenes perturbadoras de don Ramiro y su expresión de furia cuando descubriera que el diario había desaparecido, de Isabel y su muerte envenenada, de su madre Elena y los secretos que había guardado hasta su último aliento. ¿Había tomado la decisión correcta al robar el diario y huir? ¿O simplemente había condenado a las 3 a una muerte segura y quizás tortuosa? No lo sabía con certeza, pero era demasiado tarde para arrepentirse o volver atrás. El dado estaba echado. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrar entre las ramas y calentar tímidamente el aire helado, salieron de la cueva con cuidado, verificando primero que no hubiera nadie vigilando. Sus ropas aún estaban húmedas y pegajosas, pero el movimiento ayudaría a entrar en calor. Reanudaron su viaje hacia el este, siguiendo la dirección que Beatriz recordaba de su juventud. El bosque se fue aclarando gradualmente a medida que avanzaban, dando paso a campos de cultivo cuidadosamente arados y pequeñas granjas con corrales de ovejas y gallinas. El paisaje se volvió más doméstico, menos amenazador. Los campesinos que las vieron pasar mientras trabajaban en sus campos las miraron con curiosidad evidente, notando sus ropas empapadas y su aspecto desaliñado, pero nadie hizo preguntas directas. Algunos les ofrecieron agua, otros simplemente las bendijeron y continuaron con su trabajo. Finalmente, cuando el sol alcanzó su punto más alto al mediodía, avistaron las torres distintivas de la iglesia de San Miguel elevándose sobre los tejados de la pequeña aldea. El sonido de las campanas llamando a la oración del mediodía llegó hasta ellas, y Catalina sintió por primera vez en horas un destello de esperanza. La aldea era pequeña pero encantadora, con casas de adobe blanqueado y techos de tejas rojas brillantes, calles empedradas que formaban un patrón irregular y una plaza central donde algunos niños descalzos jugaban con un balón de trapo. La iglesia era claramente el edificio más grande e imponente, una estructura sólida de piedra gris con vitrales de colores que brillaban como joyas bajo el sol y una campana de bronce que repicaba melodiosamente anunciando la hora. El edificio emanaba una sensación de permanencia y refugio. Beatriz las guió con seguridad renovada hacia la puerta lateral de la iglesia, y entraron en el fresco interior que olía a siglos de fe. El olor a incienso dulce y cera de velas llenaba el aire, mezclándose con el aroma de las flores frescas en los jarrones. Sus ojos tardaron un momento en ajustarse a la penumbra después de la brillante luz del sol exterior. Un sacerdote anciano, con sotana negra impecablemente limpia y un rosario de cuentas de madera colgando de su cintura, estaba arreglando cuidadosamente las flores del altar principal, colocando lirios blancos en un jarrón de cerámica. Al escuchar sus pasos sobre las losas de piedra, se volvió lentamente. Su rostro era amable y abuelo, arrugado como una nuez seca por el paso de los años, con ojos grises que irradiaban una bondad genuina y una sabiduría que solo viene con una larga vida dedicada al servicio. ¿Puedo ayudarlas, hijas mías?, preguntó con voz suave y acogedora. Se ven cansadas y necesitadas. Esta es la casa de Dios, y todas son bienvenidas aquí. Beatriz dio un paso adelante, temblando ligeramente. Padre Tomás, soy Beatriz Osorio, hija de Isabel Fernández y don Ramiro Osorio. Sé que han pasado muchos años, pero necesito desesperadamente su ayuda. El sacerdote palideció visiblemente, y dejó caer el ramo de flores que sostenía. Los lirios se esparcieron por el suelo de piedra con un susurro suave. Beatriz, ¿realmente eres tú? Santo Dios, pero, te creían muerta hace décadas. Hubo un funeral. Tu padre dijo que habías muerto de fiebre. Beatriz sonrió con tristeza profunda. No muerta, padre, solo olvidada.
enterrada en vida en una torre mientras el mundo seguía girando sin mí, y comenzó a contarle toda la historia terrible desde el principio, desde el asesinato por envenenamiento de Isabel hasta su encierro prolongado en la Torre Oeste, sin omitir ningún detalle doloroso, mientras Catalina y Inés escuchaban en silencio, añadiendo ocasionalmente detalles que Beatriz olvidaba. El padre Tomás actuó con rapidez impresionante y discreción absoluta desde el momento en que terminó de escuchar la historia completa de las tres mujeres. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el diario manchado de tinta, pero su voz era firme cuando prometió ayuda. Esa misma tarde, sin perder un instante valioso, envió mensajes urgentes y cuidadosamente redactados a las autoridades de la ciudad más cercana, incluyendo específicamente al magistrado don Antonio Salazar, un hombre conocido en toda la región por su incorruptibilidad legendaria y su dedicación férrea a la justicia sin importar la posición social de los acusados. El padre Tomás había oído historias sobre cómo don Antonio había enfrentado previamente a hombres poderosos, nobles incluso, cuando las evidencias de sus crímenes eran claras. Los mensajes fueron entregados por mensajeros de confianza, hombres que el padre Tomás conocía desde su infancia, y cuya lealtad estaba más allá de toda duda. No podía arriesgarse a que la información cayera en manos de aliados de don Ramiro, pues sabía que el anciano tenía espías en muchos lugares y que la noticia de la fuga de las mujeres ya debía estar circulando entre sus contactos. Mientras esperaban la respuesta de las autoridades, que podría tardar días en llegar, Catalina, Beatriz e Inés permanecieron cuidadosamente ocultas en las habitaciones traseras de la iglesia, espacios pequeños y austeros pero sorprendentemente acogedores. Eran habitaciones que normalmente se usaban para alojar a peregrinos necesitados o a viajeros sin recursos. El padre Tomás les proporcionó comida nutritiva y abundante, después de días de privaciones, ropa limpia que había pertenecido a feligresas fallecidas y que guardaba para casos de caridad y sobre todo algo que habían perdido hacía tiempo, esperanza genuina de que la justicia finalmente prevalecería. Catalina pasaba las horas interminables, leyendo pasajes del diario una y otra vez, memorizando cada detalle escalofriante, cada confesión perturbadora, cada fecha y circunstancia del crimen. Las palabras de don Ramiro estaban grabadas con tinta permanente, pero ella quería que también estuvieran grabadas en su memoria de forma indeleble. Sabía instintivamente que cuando llegara el inevitable momento de testificar ante las autoridades o incluso ante un tribunal completo, no podría permitirse dudar ni un segundo, ni temblar ante las preguntas, ni mostrar incertidumbre alguna. Su testimonio debía ser impecable, irrefutable, tan sólido como las piedras de la iglesia que las protegía. Beatriz, por su parte, comenzaba lentamente a recuperar fuerzas tanto físicas como emocionales después de 3 décadas de privaciones. El aire fresco que entraba por las ventanas abiertas, la comida nutritiva preparada con cariño por el padre Tomás, y sobre todo la libertad de caminar sin cadenas le devolvían gradualmente el color saludable al rostro demacrado. Cada día parecía un poco más fuerte, un poco más ella misma. A veces la encontraban de pie junto a la ventana, simplemente mirando el cielo abierto con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, maravillada por algo tan simple como ver las nubes moverse o sentir la brisa en su rostro. Inés, aunque aún asustada y sobresaltándose con cualquier ruido súbito, encontraba consuelo profundo en las oraciones largas y dedicadas del padre Tomás. Pasaba horas en la capilla, arrodillada ante el altar, rezando el rosario una y otra vez hasta que sus labios se movían automáticamente recitando las oraciones conocidas. La fe la sostenía cuando el miedo amenazaba con abrumarla. 3 días después de su llegada a San Miguel, exactamente cuando el padre Tomás había predicho, el magistrado Salazar apareció en la aldea acompañado de 2 oficiales uniformados de la ley y un escribano meticuloso que cargaba varios libros de registro bajo el brazo. Era un hombre de mediana edad, probablemente alrededor de 45 años, de porte serio y autoritario pero no intimidante, y mirada penetrante que parecía capaz de detectar mentiras a distancia. Vestía con una levita gris de corte impecable, pantalones oscuros y un sombrero de ala ancha que le daba un aire de autoridad indiscutible. Sus movimientos eran precisos y deliberados,
los de alguien acostumbrado a ser obedecido. El padre Tomás los recibió formalmente en la sacristía de la iglesia, un espacio lleno de vestimentas ceremoniales y objetos sagrados cuidadosamente organizados, y presentó a las 3 mujeres con solemnidad apropiada para la gravedad de la situación. La tensión en el aire era palpable mientras todos tomaban asiento. Don Antonio Salazar escuchó sus testimonios con atención minuciosa y profesional, tomando notas detalladas en un cuaderno de cuero gastado que evidentemente había usado en muchos casos anteriores. De vez en cuando, hacía preguntas específicas, buscando clarificaciones o pidiendo que repitieran ciertos detalles. Sus ojos nunca dejaban de observar a las testigos, evaluando su credibilidad, buscando inconsistencias. Cuando Catalina finalmente le entregó el diario con manos ligeramente temblorosas, él lo tomó con la reverencia de quien recibe una reliquia sagrada y lo leyó en silencio completo durante casi una hora. Su expresión pasó gradualmente de la incredulidad escéptica inicial a la indignación creciente a medida que avanzaba en las páginas manchadas de tinta. Sus cejas se fruncían cada vez más, su mandíbula se tensaba, y ocasionalmente negaba con la cabeza en disgusto evidente. Cuando finalmente cerró el libro con un golpe seco, su rostro estaba pálido. Esto es, monstruoso en su honestidad brutal, murmuró con voz cargada de emoción contenida. Si estas acusaciones son ciertas, y este diario parece genuino en cada detalle, don Ramiro Osorio debe enfrentar la justicia más severa que la ley pueda imponerle. No puede haber excepciones, sin importar su posición. Beatriz habló con voz firme y clara, más fuerte de lo que había sonado en años. Son absolutamente ciertas, señor magistrado. He vivido 30 años como prisionera, olvidada por el mundo, por negarme a callar sobre lo que presencié. Mi madre Isabel fue asesinada con veneno, envenenada lentamente durante semanas hasta que su cuerpo finalmente cedió, y yo he pagado el precio terrible de su crimen simplemente por saber la verdad y atreverme a confrontarlo. Don Antonio la miró con compasión genuina, mezclada con admiración. Entiendo perfectamente su sufrimiento, señora Osorio, y lamento profundamente lo que ha tenido que soportar. Pero deben comprender todas ustedes que acusar formalmente a un hombre de la posición social y el poder económico de don Ramiro Osorio no es tarea sencilla en absoluto. Él tiene aliados poderosos en la capital, amigos en el gobierno provincial, y será extremadamente difícil convencer a un tribunal formal sin más pruebas concretas que este diario, por más condenatorio que sea. Los abogados defensores argumentarán que es un texto de ficción, producto de una mente senil. Catalina se puso de pie abruptamente, con los ojos ardiendo de determinación feroz que sorprendió incluso a Beatriz. Entonces, busquemos más pruebas irrefutables. Debe haber registros médicos antiguos de la muerte de Isabel, debe haber testigos que recuerden algo extraño en aquella época, sirvientes que notaron comportamientos sospechosos. No debemos permitir que ese hombre se salga con la suya después de todo el dolor que ha causado. Mi madre murió sola y rechazada por su culpa. Isabel fue envenenada. Beatriz perdió 30 años de vida. Tiene que haber justicia. Don Antonio asintió con aprobación evidente ante su pasión. De acuerdo, tiene razón, señorita. Iniciaremos inmediatamente una investigación formal y exhaustiva. Enviaré oficiales a interrogar a todos los sirvientes antiguos de la hacienda, buscaremos registros médicos en los archivos parroquiales y gubernamentales, exhumaremos el cuerpo si es necesario, pero deben prepararse mentalmente para enfrentar la ira considerable de don Ramiro. Él no se dejará juzgar sin luchar con todas sus fuerzas y recursos. Será una batalla larga y difícil. La noticia de la investigación oficial se extendió por toda la región como fuego en pasto seco durante una sequía, viajando de boca en boca, de aldea en aldea, transformándose y exagerándose con cada repetición. Los campesinos que trabajaban en los campos, los comerciantes en sus tiendas, los sirvientes de otras haciendas comenzaron a murmurar entre ellos, primero en voz baja y luego cada vez más abiertamente. Algunos recordaban rumores antiguos y casi olvidados sobre la muerte súbita y extraña de Isabel, otros hablaban en susurros de gritos aterradores escuchados en la hacienda Osorio durante algunas noches sin luna, otros mencionaban el extraño comportamiento cada vez más errático de don Ramiro en los últimos años.
El magistrado Salazar trabajó incansablemente, mostrando una dedicación que impresionó incluso a sus propios oficiales. Recopiló testimonios de docenas de personas, algunos que habían trabajado en la hacienda hacía décadas y ahora vivían retirados en aldeas distantes. Exhumó el cuerpo momificado de Isabel del cementerio familiar, un proceso perturbador que requirió permisos especiales de la Iglesia, y lo examinó meticulosamente con la ayuda de un médico forense experimentado traído especialmente desde la capital. Los resultados del examen fueron escalofriantes y concluyentes. Se encontraron rastros inequívocos de arsénico en concentraciones letales en los huesos, especialmente en las costillas y el esternón, confirmando sin lugar a dudas que la muerte no había sido natural ni repentina, sino el resultado de un envenenamiento prolongado y deliberado. El médico forense preparó un informe técnico detallado, explicando cómo el veneno había sido administrado gradualmente durante semanas, causando un deterioro lento que probablemente fue confundido con una enfermedad natural. Con esta evidencia física irrefutable en sus manos, combinada con el diario confesional y los múltiples testimonios recopilados, don Antonio Salazar emitió formalmente una orden de arresto contra don Ramiro Osorio por los cargos de asesinato premeditado y encarcelamiento ilegal. Era un documento histórico, pues rara vez se acusaba a alguien de tan alta posición social. Pero cuando los oficiales de la ley llegaron a la hacienda Osorio al amanecer siguiente, rodeando el edificio para evitar que escapara, la encontraron completamente vacía y en silencio sepulcral. Las puertas principales estaban abiertas de par en par, moviéndose con el viento matutino. Los sirvientes que quedaban habían huido durante la noche, llevándose sus escasas pertenencias. El anciano había desaparecido sin dejar rastro visible, como si se lo hubiera tragado la tierra. Durante días tensos que se convirtieron en una semana, no hubo rastro alguno de él en ninguna parte. Los oficiales interrogaron a sus conocidos, vigilaron las casas de sus amigos y aliados, pero don Ramiro parecía haberse desvanecido en el aire. Catalina temía cada noche que hubiera logrado escapar para siempre, quizás huyendo a otra provincia o incluso a otro país, llevándose su culpa a la tumba sin jamás enfrentar las consecuencias de sus actos horribles. La frustración la carcomía, pero entonces, una tarde lluviosa de otoño, cuando las hojas caían en cascadas doradas y el cielo estaba gris como el plomo, don Ramiro apareció repentinamente en la aldea de San Miguel. Llegó solo, montado en su caballo negro que parecía tan agotado como su jinete, empapado por la lluvia persistente y demacrado hasta resultar casi irreconocible. Su ropa fina estaba sucia y rasgada, su rostro había envejecido 10 años en una semana, y sus ojos tenían la mirada vacía y desesperada de un hombre que ya no tiene absolutamente nada que perder. Se dirigió directamente a la plaza central, donde el magistrado Salazar había establecido un tribunal improvisado bajo un toldo grande para protegerse de la lluvia. La gente se reunió rápidamente a su alrededor formando un círculo denso, murmurando entre ellos con excitación y temor, señalando al anciano caído. Algunos lo miraban con odio, otros con curiosidad mórbida, algunos pocos con algo parecido a la lástima. Don Ramiro desmontó con dificultad evidente, casi cayendo del caballo, y caminó con pasos inseguros hacia el estrado de madera donde don Antonio Salazar esperaba con expresión seria, flanqueado por sus oficiales. El barro salpicaba sus botas con cada paso. «He venido voluntariamente a confesar», dijo con voz rota y áspera, apenas audible sobre el sonido de la lluvia golpeando el toldo. «No puedo seguir huyendo, no puedo seguir viviendo con esto». El silencio cayó sobre la plaza como un manto pesado de nieve, tan absoluto que se podía escuchar la respiración colectiva de la multitud. Hasta los niños dejaron de moverse. Don Ramiro miró a la multitud expectante, luego directamente a Beatriz, que estaba de pie junto a Catalina bajo el alero de una tienda, protegidas de la lluvia. Sus ojos se encontraron, y algo pasó entre padre e hija en ese momento, algo complejo y doloroso que las palabras no podían expresar. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se mezclaron con la lluvia en su rostro. «Maté a mi esposa», dijo con voz que resonó claramente en el aire frío a pesar de su debilidad, cada palabra como una piedra cayendo en un pozo profundo. «La maté porque mis celos enfermizos me consumieron completamente,
porque no pude soportar la idea de perderla ante otro hombre, porque mi orgullo era más grande que mi amor. Y luego, cuando mi hija me confrontó con su conocimiento de mi crimen, cuando me miró con esos ojos llenos de horror y decepción, la encerré en esa torre maldita para ocultar mi crimen del mundo. He vivido con esta culpa terrible durante 30 años interminables, y ya no puedo más. El peso es insoportable. La multitud estalló en murmullos indignados que se convirtieron rápidamente en gritos. Algunos gritaban pidiendo justicia inmediata, otros lloraban abiertamente por Isabel y por Beatriz, algunos maldecían al anciano con palabras que el padre Tomás intentaba silenciar. La emoción colectiva amenazaba con desbordarse en violencia. Don Antonio Salazar golpeó su mazo repetidamente sobre la mesa de madera. Silencio, orden en esta plaza. Su voz de autoridad finalmente calmó el tumulto gradualmente. Don Ramiro Osorio ha confesado públicamente su crimen ante cientos de testigos. Será formalmente juzgado y sentenciado de acuerdo con todas las leyes aplicables. La justicia seguirá su curso apropiado. Don Ramiro asintió con la cabeza gacha, aceptando su destino. Lo acepto completamente, pero antes de que me lleven a la prisión, antes de que se cierren las puertas de mi celda para siempre, quiero pedirle perdón a mi hija. Se volvió completamente hacia Beatriz, con las manos temblando violentamente. Beatriz, hija mía, perdóname por favor. Destruí tu vida completamente por mi cobardía y mi orgullo. Te robé 30 años que nunca podrás recuperar. No espero que me perdones, no merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que siempre te amé, incluso cuando te hacía daño, a pesar de todo lo terrible que hice. Beatriz lo miró durante un largo momento con ojos llenos de dolor profundo pero también de compasión inesperada. Catalina pudo ver el conflicto en su rostro, la batalla entre el odio justificado y el amor residual de una hija por su padre. Finalmente habló, su voz clara y firme. No puedo perdonarte, padre, no ahora, quizás nunca. Lo que hiciste es imperdonable, pero espero sinceramente que encuentres algo de paz en la muerte, algo que nunca encontraste en vida. Don Ramiro bajó la cabeza completamente derrotado, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Los oficiales se acercaron y le pusieron grilletes en las muñecas con un sonido metálico que pareció resonar por toda la plaza. El juicio formal se llevó a cabo 2 semanas después en la ciudad principal, en un tribunal abarrotado de espectadores curiosos que habían viajado desde toda la provincia para presenciar el espectáculo de un noble caído. Don Ramiro fue declarado culpable de asesinato premeditado y encarcelamiento ilegal por un jurado unánime, y fue sentenciado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero su salud, ya seriamente deteriorada por años de culpa y el estrés reciente, no resistió el ambiente duro de la prisión. Murió en su celda oscura apenas un mes después de su encarcelamiento, aparentemente de un fallo cardíaco, llevándose consigo para siempre los últimos vestigios y secretos de una vida completamente marcada por el amor obsesivo, enfermizo y la tragedia autoinducida. Beatriz asistió a su funeral simple, no por amor ni por obligación filial, sino por la necesidad psicológica de cerrar definitivamente un capítulo doloroso de su vida. Catalina estuvo a su lado durante toda la ceremonia breve, sosteniendo su mano firmemente. Cuando bajaron el ataúd simple a la tierra, Beatriz no lloró. Después del entierro, mientras caminaban por el cementerio vacío, Beatriz se volvió hacia Catalina con una expresión de gratitud profunda. Gracias, Catalina, gracias por tu valentía. Sin ti, habría muerto en esa torre sin que nadie jamás supiera la verdad de lo que sucedió. Me habrían enterrado eventualmente en una tumba sin nombre, olvidada para siempre. Catalina sonrió con tristeza mezclada con satisfacción. Hicimos lo correcto, lo único que podíamos hacer. Y ahora, finalmente, después de tanto dolor, podemos vivir realmente. Beatriz asintió, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. Sí, podemos vivir. Por primera vez en 30 años, puedo vivir de verdad. Y juntas, tomadas del brazo, caminaron lentamente hacia el futuro incierto pero esperanzador, dejando definitivamente atrás las sombras oscuras del pasado. Pero Catalina aún llevaba el medallón de plata de su madre colgado del cuello, tocándolo ocasionalmente con los dedos,
un recordatorio tangible de que algunas historias nunca terminan del todo, sino que se transforman y evolucionan en algo completamente nuevo, y en su corazón renovado, sabía con certeza que su propia historia apenas comenzaba. 6 meses después del juicio que había sacudido toda la región y convertido a don Ramiro Osorio en un símbolo de la justicia finalmente alcanzada, Catalina e Inés vivían en una modesta pero acogedora casa de adobe en la aldea de San Miguel. La casa tenía 2 habitaciones pequeñas, una cocina con un fogón de leña, y un pequeño jardín donde Catalina cultivaba hierbas aromáticas y flores silvestres. Era simple, pero después de todo lo que habían pasado, la simplicidad era un lujo inmenso. Mientras tanto, Beatriz había decidido mudarse a la ciudad principal para comenzar una nueva vida completamente lejos de los recuerdos dolorosos que plagaban cada rincón de la región donde había crecido. Necesitaba aire nuevo, caras nuevas, lugares sin fantasmas. Las 3 mujeres se escribían cartas regularmente, manteniéndose conectadas a pesar de la distancia física que las separaba. Catalina había encontrado su vocación trabajando como maestra en la pequeña escuela local que el padre Tomás había ayudado a establecer. Enseñaba a leer y escribir a los niños campesinos, muchos de los cuales eran la primera generación de sus familias en recibir educación formal. Ver sus rostros iluminarse cuando finalmente lograban descifrar una palabra o escribir su nombre por primera vez le llenaba el corazón de una satisfacción que nunca había experimentado antes. Encontraba consuelo profundo en la simplicidad rutinaria de su nueva vida, en las pequeñas victorias diarias, en las sonrisas inocentes de los niños. Inés se había casado con un carpintero llamado Miguel, un hombre bueno y honesto con manos callosas y corazón amable que la trataba con ternura y respeto. Ahora vivía en una casita adjunta a su taller de carpintería y esperaba su primer hijo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Su vientre comenzaba a redondearse notablemente, y Catalina disfrutaba visitarla para sentir las pataditas del bebé a través de la tela del vestido. Todo parecía haber encontrado finalmente su lugar apropiado en el orden natural de las cosas hasta que una tarde fresca de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar a tonos dorados y rojizos, un abogado distinguido de apellido Montesinos apareció inesperadamente en la puerta de la casa de Catalina. Era un hombre elegante de unos 60 años, de cabello completamente gris peinado meticulosamente hacia atrás y modales impecables que hablaban de años educándose en las mejores escuelas. Vestía un traje oscuro de corte perfecto y traía consigo un maletín de cuero genuino que evidentemente contenía documentos importantes. Señorita Mendoza, disculpe la intrusión inesperada. Mi nombre es Rodrigo Montesinos, y vengo en representación legal del difunto don Ramiro Osorio. Tengo documentos extremadamente importantes que debe revisar con urgencia. Su voz era formal pero no fría, profesional pero no distante. Catalina lo invitó a pasar con desconfianza evidente, su mente inmediatamente llenándose de preguntas y preocupaciones. ¿Qué podría querer don Ramiro de ella, incluso desde la tumba? Se sentaron en la pequeña sala modestamente amueblada, y el abogado abrió su maletín con movimientos precisos y practicados, sacando un sobre grande sellado con cera roja que llevaba el sello de la familia Osorio. Antes de morir en su celda, don Ramiro redactó cuidadosamente un testamento final con mi supervisión legal. En dicho documento, deja toda su considerable fortuna y todas sus propiedades extensas, incluyendo la hacienda principal y todas sus tierras, a usted y a su hija Beatriz, a partes exactamente iguales. El abogado habló con tono neutro y profesional, como si estuviera discutiendo el clima. Catalina sintió que el suelo se movía literalmente bajo sus pies, como si hubiera ocurrido un terremoto. ¿Qué? No entiendo en absoluto. ¿Por qué yo? No tengo ninguna relación con ese hombre más allá de haberlo expuesto. ¿Por qué me dejaría algo? Su voz temblaba con incredulidad y confusión. El abogado Montesinos carraspeó incómodamente, evidentemente no disfrutando esta parte de su trabajo. ¿Por qué, señorita Mendoza? Y lamento tener que revelarle esto de esta manera tan abrupta. Usted es la hija biológica de don Ramiro Osorio. Es su hija ilegítima, fruto de una relación que mantuvo con su madre Elena. Catalina se quedó completamente sin aliento, sintiendo como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago.
El mundo a su alrededor pareció difuminarse y girar. Eso es completamente imposible. Debe haber un error. Mi madre nunca mencionó nada remotamente parecido a esto en toda su vida. Su voz se fue apagando mientras los fragmentos de memoria comenzaban a reorganizarse en su mente de una manera completamente nueva y perturbadora. El abogado sacó otra carta del maletín con movimientos cuidadosos, esta vez con el sello ya roto hace tiempo. El papel parecía viejo y delicado. Esta carta fue escrita personalmente por su madre, Elena Mendoza, poco antes de morir de su enfermedad. Fue entregada a don Ramiro, junto con la carta que usted misma llevó a la hacienda. En ella Elena confiesa con detalle que usted es el fruto de una relación amorosa pero prohibida que mantuvo con don Ramiro hace exactamente 24 años cuando ella trabajaba como dama de compañía personal y confidente de Isabel en la hacienda Osorio. El abogado hizo una pausa, permitiendo que Catalina procesara esta información devastadora antes de continuar. Cuando Isabel finalmente descubrió la verdad sobre el romance y el embarazo a través de rumores de los sirvientes, se sintió traicionada de la manera más profunda posible por las dos personas en quienes más confiaba. Desterró a Elena inmediatamente de la hacienda, sin permitirle siquiera recoger todas sus pertenencias, y don Ramiro, consumido por una mezcla tóxica de culpa, miedo al escándalo social y celos irracionales, al pensar que Isabel podría abandonarlo, envenenó gradualmente a su esposa con arsénico para evitar el divorcio público que habría arruinado su reputación. Catalina escuchaba con horror creciente, sintiendo náuseas. El abogado continuó implacablemente, pero luego, aterrado por la magnitud de lo que había hecho y paralizado por el remordimiento, don Ramiro rechazó completamente a Elena y a usted, negándoles cualquier ayuda económica o reconocimiento social. Las dejó completamente solas para enfrentar el ostracismo y la pobreza. Elena tuvo que inventar la historia del esposo marino muerto para explicar su situación a la sociedad. Catalina tomó la carta amarillenta con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el papel. La leyó lentamente, reconociendo la letra familiar de su madre en cada trazo. Cada palabra cuidadosamente escrita era un golpe devastador al corazón, revelando secretos que Elena había guardado celosamente hasta su último suspiro. La carta hablaba de amor genuino convertido en tragedia, de esperanza transformada en desilusión, de una vida destruida por las circunstancias y las decisiones egoístas de otros. Entonces, ¿Beatriz es mi hermana de sangre? Catalina susurró, aún tratando de comprender las implicaciones completas de esta revelación que cambiaba todo lo que pensaba que sabía sobre su identidad. El abogado asintió solemnemente. Media hermana, para ser técnicamente precisos, pero sí, comparten el mismo padre. Don Ramiro, en su testamento final que redactó durante sus últimas semanas de vida en prisión, expresa su arrepentimiento profundo y absoluto por todos sus actos, y su deseo ferviente de que ambas compartan su herencia considerable como una compensación inadecuada, pero sincera por todo el dolor inmenso que causó a sus dos hijas y a las mujeres que amó. Catalina dejó caer la carta sobre su regazo y comenzó a llorar inconsolablemente, años de dolor reprimido finalmente liberándose. Todas las piezas del rompecabezas incomprensible de su vida encajaban ahora de una manera horrible y perfecta. La mirada extraña e intensa de don Ramiro al verla por primera vez en la hacienda, como si estuviera viendo un fantasma, su insistencia peculiar en darle un hogar y trabajo a pesar de sus protestas, su culpa abrumadora que había percibido en cada interacción, las lágrimas que había visto en sus ojos cuando la miraba. Él había reconocido inmediatamente en ella el rostro de Elena, su amor perdido y traicionado, los mismos ojos, la misma forma de la boca, y había intentado tardíamente redimirse ofreciéndole refugio, aunque era décadas demasiado tarde para reparar el daño causado. Catalina se secó las lágrimas con el dorso de la mano, respirando profundamente para recuperar la compostura. ¿Beatriz sabe algo de esto? ¿Le han informado de mí, de nuestra relación? Su voz sonaba ronca por la emoción. El abogado negó con la cabeza lentamente. No, señorita. Don Ramiro pidió específicamente en sus instrucciones finales que usted fuera informada primero de toda la verdad, y que usted decidiera personalmente si compartir o no esta información con la señorita Beatriz.
respetó que usted debía ser quien tomara esa decisión tan personal y delicada. Catalina respiró profundamente, sintiendo el peso enorme de esta responsabilidad sobre sus hombros. Debo decírselo, no puedo guardar esto en secreto. Ella tiene todo el derecho a saber la verdad completa sobre su familia, sobre mí. Ya ha vivido demasiado tiempo rodeada de mentiras y secretos. Se puso de pie con determinación renovada. ¿Dónde están los documentos que necesito firmar? El abogado Montesinos pasó la siguiente hora explicándole meticulosamente los detalles legales de la herencia, propiedades, cuentas bancarias, inversiones, deudas, responsabilidades. La fortuna era sustancial, mucho más de lo que Catalina había imaginado jamás. Firmó donde le indicaron, su mano moviéndose automáticamente mientras su mente aún procesaba todo, y así, esa misma noche, sin esperar a que pasara el shock, Catalina empacó una pequeña bolsa y viajó en la diligencia nocturna a la ciudad para encontrarse con Beatriz. El viaje pareció interminable, cada kilómetro dándole más tiempo para pensar en cómo revelar esta verdad imposible. ¿Cómo le dices a alguien que la persona que ayudaste a llevar ante la justicia era tu padre? ¿Qué son hermanas unidas por la sangre del mismo hombre que causó tanto dolor? Llegó al amanecer a la pensión modesta donde Beatriz vivía. Su hermana, la palabra aún se sentía extraña en su mente, abrió la puerta con sorpresa, aún en su camisón de dormir. «Catalina, ¿qué haces aquí a esta hora? ¿Pasó algo malo?» La preocupación era evidente en su voz. Catalina entró y se derrumbó en una silla, exhausta física y emocionalmente. «Necesito contarte algo, algo que cambiará todo lo que crees saber sobre tu familia, y sobre mí». Y entonces, con voz temblorosa pero firme, le reveló toda la verdad: la carta de Elena, la relación con don Ramiro, el embarazo secreto, el testamento. Beatriz reaccionó con una compleja mezcla de shock inicial, incredulidad, luego tristeza profunda al comprender la magnitud de las traiciones de su padre, y finalmente, sorprendentemente, una aceptación tranquila. Se quedó en silencio durante varios minutos eternos, procesando, reorganizando su comprensión del pasado. Luego, con lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas, se acercó a Catalina y la abrazó fuertemente. Entonces, después de todo lo que pasamos juntas, todas las noches de terror en ese bosque, el juicio, la revelación de los crímenes, resulta que estábamos destinadas a encontrarnos porque somos hermanas, dijo con una sonrisa débil pero genuina a través de las lágrimas. El destino tiene un sentido del humor retorcido. Catalina la abrazó de vuelta, llorando también. Lo siento tanto, siento que mi existencia haya sido parte de lo que destruyó tu familia. No, Beatriz la interrumpió firmemente, tomando su rostro entre sus manos. No fuiste tú quien destruyó nada, fueron las decisiones egoístas de nuestro padre, su incapacidad para amar sanamente, sus celos enfermizos. Tú y yo somos víctimas de sus errores. Y ahora, hermana mía, podemos construir algo nuevo juntas, un futuro mejor que el pasado maldito que heredamos de él. Catalina asintió, sintiendo algo parecido a la paz comenzar a formarse en su corazón destrozado. Y ahora, tenemos los recursos para hacer algo significativo con esa herencia manchada de sangre. Podemos transformar algo terrible en algo hermoso. Las dos hermanas pasaron las siguientes semanas discutiendo, planificando, soñando. Finalmente, decidieron convertir la Hacienda Osorio, ese lugar de tanto dolor y secretos oscuros, en un refugio para mujeres que habían sido rechazadas, abandonadas o maltratadas por sus familias. Un lugar donde pudieran encontrar hogar seguro, educación práctica, apoyo emocional y esperanza renovada. Sería un santuario llamado Casa Elena e Isabel, honrando la memoria de las dos mujeres destruidas por don Ramiro. Catalina se convirtió en la directora del refugio, aplicando su experiencia como maestra para desarrollar programas educativos. Enseñaba a las mujeres a leer, escribir, hacer cuentas básicas, habilidades que les permitirían eventualmente mantenerse por sí mismas con dignidad. Mientras tanto, Beatriz manejaba las finanzas con sorprendente habilidad natural, asegurándose de que el refugio fuera sostenible a largo plazo. Inés, con su esposo Miguel y su bebé recién nacido, una niña hermosa que había nombrado Elena en honor a la madre de Catalina,
se mudaron a la hacienda renovada para ayudar en la administración diaria. Miguel estableció un taller de carpintería en los antiguos establos, enseñando su oficio a las mujeres interesadas y creando muebles para el refugio. Inés manejaba la cocina y las provisiones, asegurándose de que todas estuvieran bien alimentadas. Con los años el refugio se convirtió en un símbolo poderoso de redención y justicia en toda la región, acogiendo a decenas luego cientos de mujeres que como Catalina y Beatriz habían sido víctimas de la crueldad, el abandono, la violencia o el rechazo social. Llegaban rotas y partidas, y lentamente se reconstruían. El lugar que había sido un monumento al egoísmo y la tragedia se transformó en un faro de esperanza y cambio. La Torre Oeste, donde Beatriz había pasado 30 años interminables, encerrada en soledad y oscuridad, fue completamente transformada en una biblioteca luminosa y acogedora llena de libros de todos los géneros y grandes ventanas que dejaban entrar luz solar a raudales. Las mujeres del refugio podían pasar horas allí, leyendo, aprendiendo, soñando con futuros que antes les parecían imposibles. En la pared principal, Catalina mandó instalar una placa de bronce con una inscripción: donde hubo oscuridad, ahora hay luz; donde hubo silencio, ahora hay voces; donde hubo desesperanza, ahora hay futuro. El diario de don Ramiro, ese documento terrible de confesiones y culpa, fue cuidadosamente guardado en un cofre de madera tallada con cerradura como recordatorio permanente de que los secretos, por más oscuros que sean, siempre encuentran eventualmente el camino hacia la luz. No lo destruyeron porque servía como testimonio histórico, como advertencia para futuras generaciones sobre los peligros del amor obsesivo, los celos y la incapacidad de enfrentar las consecuencias de los propios actos. Y el medallón de plata de Elena que Catalina aún llevaba fielmente al cuello todos los días, se convirtió en un símbolo poderoso dentro del refugio. Representaba el amor maternal que sobrevive a todo el sacrificio silencioso y la fuerza inquebrantable de las mujeres que se niegan rotundamente a ser silenciadas por la sociedad o las circunstancias. A veces, las nuevas residentes del refugio lo miraban con curiosidad, y Catalina les contaba la historia completa de su madre, de Isabel, de Beatriz, transformando el dolor en lecciones de resistencia y esperanza. Una tarde perfecta de primavera, varios años después de la transformación de la hacienda, mientras Catalina caminaba lentamente por los extensos campos de trigo que una vez le parecieron aterradores y opresivos, se detuvo en medio del mar dorado de espigas mecidas por el viento suave, y miró hacia atrás, hacia la hacienda. El edificio brillaba luminosamente bajo el sol de la tarde, sus muros blanqueados, ahora llenos de risas claras de niños jugando, conversaciones animadas de mujeres trabajando juntas, el sonido de la vida floreciendo, donde antes solo había silencio y muerte. En el jardín frontal que habían plantado con esfuerzo colectivo, las rosas de Isabel florecían magníficamente, más hermosas que nunca, como si la tierra misma estuviera celebrando la transformación. Las mujeres del refugio cuidaban esas rosas con dedicación especial, entendiendo su significado simbólico, y por primera vez en toda su vida de 24 años, Catalina sintió verdadera paz interior. Había superado el rechazo que la marcó desde el nacimiento, la traición de descubrir que su padre era un asesino, el dolor de perder a su madre sin conocer toda su historia. Había encontrado familia genuina donde menos lo esperaba, propósito significativo en ayudar a otras mujeres rotas, y sobre todo, había descubierto y revelado la verdad enterrada. Beatriz salió de la casa principal en ese momento, seguida por 3 niñas pequeñas del refugio que la adoraban, y caminó hacia donde Catalina estaba parada entre el trigo. Las 2 hermanas se miraron y sonrieron, una comunicación silenciosa perfeccionada a través de años de trabajar juntas por un objetivo común. ¿En qué piensas?, preguntó Beatriz, tomando la mano de Catalina. En cómo algo tan terrible puede transformarse en algo hermoso, en cómo el peor capítulo de nuestras vidas se convirtió en el principio de algo significativo, en cómo encontramos luz en la oscuridad más profunda. Beatriz asintió, apretando su mano. Madre solía decirme que incluso en la noche más oscura, las estrellas brillan más intensamente. No entendí lo que significaba hasta ahora. Nosotras somos esas estrellas, Catalina. Todas las mujeres que han pasado por aquí, brillamos precisamente porque conocemos la oscuridad,
Las niñas corrieron hacia los campos, persiguiendo mariposas entre las flores silvestres que crecían en los bordes, sus risas cristalinas flotando en el aire tibio de primavera. Catalina las observó con ternura, pensando en todas las mujeres que vendrían después, todas las vidas que podrían tocar y cambiar. Tocó el medallón de su madre con reverencia. Gracias, mamá, susurró hacia el cielo azul infinito, por ser fuerte cuando yo no podía serlo, por amarme incluso cuando el mundo no lo hacía, por enseñarme que la verdad siempre vale la pena, sin importar el costo. Y mientras el sol comenzaba su descenso lento hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja rosa y púrpura, Catalina y Beatriz caminaron de regreso hacia la casa juntas, rodeadas por los campos dorados, seguidas por las niñas alegres dirigiéndose hacia una cena comunitaria donde 30 mujeres las esperaban con historias para compartir y sueños por construir. Habían transformado una herencia de dolor en un legado de esperanza. Habían convertido una casa de secretos en un hogar de verdades. Y aunque el pasado nunca podría ser borrado o cambiado, había sido redimido, reinterpretado, transformado en algo que daría fruto por generaciones. La historia de Catalina Mendoza no terminaba aquí, apenas comenzaba su capítulo más significativo, y sabía, con la certeza que solo viene de haber atravesado fuego y emerger transformada, que estaba exactamente donde necesitaba estar, haciendo exactamente lo que estaba destinada a hacer. El medallón de Elena brilló una última vez bajo la luz del atardecer, como una bendición silenciosa desde el más allá.